Cuando ves un auto terminado parece que el dibujo es algo complejo o imposible, pero la verdad es que todo empieza con líneas muy simples, casi como garabatos en una hoja en blanco. Si te quedas, verás cómo esas líneas se pueden transformar en un sketch con carácter. Para empezar, el primer paso son las ruedas. No solo sostienen el auto, también sostienen la idea. Aquí no me concentro en detallar los rines, sino en marcar la proporción y el espacio que ocupará el diseño. Su posición define la distancia entre ejes, la altura y la postura del auto. Son la base sobre la cual se levantará toda la forma del vehículo. Con la base de las llantas o de las ruedas marcadas, empiezo a trazar la parte frontal. Recordemos que aquí no buscamos detalles, sino establecer el volumen principal y cómo comienza a surgir la identidad del auto. En realidad son líneas rápidas que me ayudan a fijar la proporción y carácter. Es como si el auto empezara a mostrar su rostro. Al avanzar hacia la cabina trazo la línea lateral y la caída hacia la parte trasera. No dibujo el interior, solo marco la proporción del habitáculo y la fluidez con la que se integra al resto del diseño. Como te darás cuenta, es en esta fase donde el auto comienza a ganar volumen y presencia. Después sugiero la posición del alerón y marco la ubicación de los espejos. Pequeños gestos que complementan la silueta y refuerzan la actitud de nuestro dibujo. Un rough sketch no es un dibujo limpio, es el esqueleto de la idea. Por eso me permito repetir líneas, cruzarlas, buscar el gesto correcto. Esa espontaneidad es lo que le da vida al dibujo. Siempre pienso en el flujo del aire como si el auto ya estuviera en movimiento. Ese pensamiento se refleja en cómo se mueven las líneas, rápidas, libres y con intención. En pocos minutos la esencia ya está o puede estar capturada. No es un render, no es un acabado, pero sí es una semilla que puede dar origen a algo mucho mejor. Para la parte posterior sigo exactamente la misma lógica que en la parte frontal. No se trata de dibujar cada detalle, sino de sugerir los volúmenes principales y definir la actitud del auto en la parte posterior. Aquí también podemos repetir líneas, trazar varias opciones, cruzarlas si es necesario. Un ligero cambio en la apertura de los hombros puede transformar por completo la personalidad del auto. Puede hacerlo ver más atlético y agresivo o más elegante y refinado. Este juego es parte de la exploración. Y es que en esta etapa no me preocupa la limpieza del trazo, lo importante es capturar un gesto, la fuerza o la presencia en conjunto. Lo que buscamos es que el sketch tenga vida, energía y movimiento. Y como se trata de un boceto digital, también podemos ahorrar tiempo con algunos recursos prácticos. Por ejemplo, en lugar de dibujar cada llanta desde cero, copio y pego la primera y simplemente la ajusto. De esta manera, mantengo la proporción y la perspectiva sin detener el flujo del sketch. Es decir, optimizamos el proceso para concentrar la energía en lo más importante que es el desarrollo de la idea. Una vez que el boceto inicial ya transmite la idea, llega una fase fundamental, la limpieza del trazo. El objetivo aquí es transformar esas líneas exploratorias en un dibujo definido y claro, capaz de comunicar el diseño sin distracciones, y lo mejor es que lo puedes lograr en pocos minutos. Por ejemplo, en Photoshop trabajo con un pincel duro configurado con smoothing. Esta función de suavizado es esencial porque estabiliza el movimiento de la mano y convierte un trazo tembloroso en una línea firme y continua. No se trata en realidad de cambiar tu estilo, sino de ayudarte a lograr precisión, como si tu pulso tuviera mayor control y seguridad.
También existen herramientas externas que ofrecen este mismo beneficio, y cada diseñador elige la que mejor se adapta a su flujo de trabajo. Lazy Nezumi Pro, por ejemplo, es un complemento muy usado en entornos profesionales porque da un control avanzado del trazo y permite experimentar con diferentes dinámicas de línea. Otro caso es Paint Tool, famoso por su suavidad y estabilidad de su pincel digital. Lo importante es entender que esta etapa no consiste únicamente en redibujar lo que ya existe, sino en refinar la comunicación visual. Cada línea limpia refuerza la proporción, el gesto y la intención del diseño. Un trazo bien definido permite que el espectador entienda la forma de inmediato, sin perderse en garabatos o repeticiones innecesarias. En este punto ya no estás explorando, sino consolidando o refinando. El boceto deja de ser un experimento rápido para convertirse en una propuesta formal, una base sólida que puede evolucionar hacia un render digital. La limpieza del trazo marca la frontera entre la idea y la presentación. Muestra tu capacidad como diseñador, transmite profesionalismo y dominio técnico. Un sketch limpio no solo se ve mejor, también genera confianza en quien lo observa, porque proyecta claridad y seguridad en la visión del diseño. Así, con el apoyo de las herramientas digitales y un trazo firme, lo que comenzó con un garabato evoluciona en un dibujo sólido, capaz de comunicar toda la fuerza de tu concepto automotriz. Con un poco de calma y paciencia podemos llegar a este resultado. Lo que empezó con un trazo burdo, lleno de líneas exploratorias, poco a poco se transforma en un boceto más limpio, firme y claro. El proceso no es complicado, se trata de refinar, de dar orden a las ideas, hasta que la silueta empieza a tener carácter propio. Después sugiero un poco de sombreado.
Nada complejo, solo lo suficiente para que las superficies empiecen a respirar, para que los volúmenes se sientan sólidos y el auto comience a proyectar su presencia en el espacio. El sketch se vuelve más expresivo, más cercano a una propuesta real. En esta lámina presento 4 perspectivas. Todas están trabajadas con el mismo método, todas nacen de garabatos iniciales, todas se construyen con líneas repetidas y todas se refinan paso a paso hasta alcanzar un trazo limpio. Lo importante es entender que la técnica es la misma. No se trata de dibujar perfecto desde el inicio, sino de tener un proceso claro y constante. Finalmente, aquí lo muestro en un render diferente, como si fuera un momento cotidiano, un boceto sobre la mesa, un café al lado, y la sensación de que dibujar puede ser parte natural de nuestra vida diaria. Porque al final, diseñar no es solo técnica, es disfrutar el proceso, dejar que las ideas puedan fluir y darle forma en cada línea. Y si quieres aprender estos fundamentos básicos desde cero, acompáñame en este canal. Muy pronto estaré compartiendo un curso gratuito paso a paso para que tú también puedas descubrir que dibujar autos es más sencillo de lo que parece. Si disfrutas ver cómo una idea evoluciona desde un trazo hasta un diseño completo, este espacio es para ti. Lo que viene será todavía más interesante.